Muy bien, gracias. Gracias, Andrés. Un gusto de estar aquí con ustedes. Hoy día es el último jueves. Me he disculpado internamente por estos cambios, pero ha sido ha sido bien movido este último mes, incluyendo un viaje a Estados Unidos, volviendo con COVID, que no estaba dentro de los planes. Este domingo, Dios mediante, viajo a Inglaterra por unos 10 días. Es un viaje de trabajo. Tengo que exponer el próximo miércoles en una conferencia eh, de teología en la ciudad de Bristol, que es donde está la institución o donde está mi supervisor de tesis doctoral. Para los que no saben, estoy trabajando en una tesis doctoral y esta es la primera oportunidad que voy a poder estar allá. Los años anteriores no se podía por el virus, pero ahora ya este año se pudo. Así que bien volado estas semanas y a fin de julio estamos haciendo un viaje con la familia a Canadá por casi 3 meses, que era un viaje que estaba pendiente de antes de la pandemia. Así que ya había llegado el momento de tener que hacerlo, si no íbamos a perder esos recursos que estaban ahí guardados de ese tiempo. Así que va a estar bien viajado, por todo lo que no viajamos en 3 años, pero espero que podamos quizás poder conectar en alguna oportunidad. Teniendo Zoom ahora ya uno no se escapa, ¿verdad? Donde uno esté y teniendo internet, uno puede conectarse. Vamos a ver cómo andan los tiempos y los compromisos. Ya están apareciendo algunos compromisos allá, así que también va a haber que considerar eso. Todo esto se los cuento para que oren por nosotros, para que oren por mí, por la familia que queda aquí en San Felipe la mayor parte de los días. Y bueno, viajar obviamente siempre trae tantas cosas que uno tiene que considerar cuando uno viaja. El mismo viaje en sí es pesado. El viaje que voy a hacer es vía Houston, así que viajo el domingo en la noche a Houston y la noche siguiente a Londres, así que van a ser 2 noches en un avión. Pero bueno, vamos a intentar dormir. La semana pasada, en estos días en que no hemos podido cerrar 1 Timoteo, espero que lo podamos hacer, entonces yo les he estado contando acerca de Septi, Seminario Evangélico, Bíblico, Teológico Iberoamericano, que el nombre es largo, pero que tiene como propósito equipar a creyentes hermanos y hermanas de Latinoamérica, especialmente en el contexto de las asambleas. Obviamente que SEPTI está abierto a todos los creyentes que quieran participar de cualquier otra tradición cristiana, pero se creó con el propósito de intentar suplir para una necesidad que existía entre las asambleas latinas. En Latinoamérica, varios países tienen sus seminarios, sus institutos, algunos de ellos son muy pequeñitos, pero los tienen ahí funcionando. En Perú hay algunos, en Bolivia hay algunos, en Argentina hay varios, en República Dominicana, en Colombia, en España, y el propósito de este nuevo seminario es contar con una malla curricular que sea un poquito más exigente desde el punto de vista académico. O sea, después de 5 años, los que estudian en SEPTI terminan con una licenciatura en Biblia o una licenciatura en teología. Y hay una más. Y bueno, tengo el privilegio de ser parte de este proyecto y lo promuevo porque obviamente me interesa que mis hermanos en Chile, y no solamente los que están en Chile, que hay hermanos en México, alguien en México me estaba preguntando de México el otro día, puedan interesarse en inscribirse. Ahora, esta semana que viene, comienzan ya las inscripciones. Los cupos son limitados, así que les sugiero que si alguien tiene interés pueda hacer las preguntas convenientes pronto. Todo esto también para contarles que lo que hemos estado viendo la semana pasada y hoy día es básicamente una clase
que he estado haciendo. Este año termino, ahora de hecho después de la reunión tengo la última clase, que es una clase de repaso, una clase que se llama Panorámica del Antiguo Testamento. El primer año son todas clases así, clases bien generales, panorámica de teología, panorámica del Antiguo Testamento, ahora viene panorámica del Nuevo, ya pasó un curso de hermenéutica o de introducción a la hermenéutica, y hay 2 clases más que vienen el próximo semestre. El propósito de la panorámica del Antiguo Testamento es que podamos, primero que todo, apreciar el Antiguo Testamento como palabra de Dios, que es parte integral de la Biblia. Muchas veces no le ponemos mucha atención al primer testamento, al Antiguo Testamento, al primer testamento. Y entonces, mucho hincapié en el Nuevo, mucho hincapié en las epístolas de Pablo, mucho hincapié en 1 Corintios, y entonces terminamos alimentando a una iglesia con una dieta desbalanceada. El propósito de esta clase entonces poder ver el Antiguo Testamento de manera integral o de manera integrada al Nuevo Testamento. Y también tratar de tener un concepto general, una idea general de qué trata cada libro. Muchas veces no somos capaces, ¿verdad? Si somos honestos y nos preguntan de qué se trata el libro de Abdías, no vamos a saber cómo responder. Se supone que como cristianos tenemos que conocer nuestra Biblia. O si nos preguntan de qué se trata el libro de Esther, o de qué se trata el libro de Cantar de los Cantares, muchas veces no vamos a ser capaces de responder. Y tenemos que tener esa capacidad de poder otorgar una respuesta relativamente bien fundada para explicar de qué se trata la escritura. Entonces, la clase que hemos estado haciendo, o la clase que yo he estado haciendo, equivale a la primera clase, que es una clase básicamente de 2 horas, que yo la estoy haciendo en 2 reuniones, y no sé si vamos a poder ver todo, pero vamos a intentar llegar. Esta primera clase, la clase número 1, corresponde a la introducción general, y luego a la introducción a la Torá, y luego la última parte de esta primera clase es Génesis. La segunda clase ya comienza a abarcar los otros 4 libros de la Torá. Quizás alcancemos a ver algo. Una de las cosas de la Torá, cuando hablamos de la Torá, ¿verdad? A veces la Torá se refiere a todo el Antiguo Testamento. Pero muchas veces también la Torá se refiere a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y la palabra Torá, como también hemos dicho, no se refiere ley, comúnmente se le llama así, sino que más bien significa instrucción, ¿verdad? Instrucción. La Torá tiene como propósito, ¿verdad?, instruir al pueblo en su relación con el Señor que lo rescató de Egipto. Desde ese punto de vista, entonces, la Torá no es una carga que Dios le entrega al pueblo. No es una carga que reemplace a otra carga, ¿verdad? Sino que más bien se convierte en un medio de gracia, porque es revelación. El pueblo ahora va a saber cómo relacionarse con Dios. Pero el hecho de que sea una expresión de la gracia de Dios no quiere decir que la Torá fue dada como un medio de salvación. La Torá o ley nunca tuvo como propósito ser un medio de salvación. La Torá tiene como propósito fomentar y ejercer una instrucción en las personas que les va a ayudar en, número 1, ser sabios. Por tanto, eso les va a ayudar a desenvolverse en las cosas del día a día y en relación con Dios y el prójimo, pero también les va a ayudar en cuanto a su relación o en su temor del Señor. El temor del Señor es algo que se aprende por medio de la instrucción de la Torá. El propósito de la Torá la Torá debía ser enseñada constantemente, y Deuteronomio 6:20, ¿verdad?, habla de cómo esto tenía que pasarse de generación en generación. La Torá revela el carácter de Dios, ¿okay? Es revelación de Dios.
y revela su carácter. Noten ustedes lo que dice el versículo 7, porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios, con todo lo que pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos, como lo es toda esta ley que hoy les expongo? Así que la Torá claramente hace que Israel, o la Torá se convierte en un distintivo para la nación de Israel, y en su especial relación con Dios. La Torá es, como decía recién, entonces por una parte es una revelación de la gracia de Dios. Esto puede ser sorprendente para alguien, porque generalmente la ley o la Torá se ve como en contraposición de la gracia, ¿verdad? La gracia está en oposición a la Torá. Pero esa oposición surge no de la ley de por sí, sino que surge de una mala utilización de la Torá, como vamos a ver en unos versículos más adelante. La Torá es una revelación de la gracia de Dios porque les permite conocer al Señor, les permite saber cómo es el carácter, qué es lo que Dios espera de su pueblo y qué es lo que su pueblo debe hacer para mantener esa relación con Dios. A diferencia de naciones paganas, que ellos no tenían esta clase de revelación, y lo que literalmente tenían que hacer era intentar adivinar qué es lo que los dioses querrían, cuál sería la voluntad de los dioses para ellos. No así con Dios. Dios es un Dios cercano. Con su palabra, ¿verdad? Y su revelación, Él se ha acercado a su pueblo. El propósito, en estas 5 vocablos vemos un poco la progresión que se espera. Por una parte está el oír, por otro lado está el aprender. El aprender va a llevar a temer, el temer va a llevar a obedecer, y el obedecer va a preservar la vida de aquellos que temen al Señor. Esa es un poco la progresión que hay. Esta progresión es bastante observable en el libro de Proverbios, donde la Torá es fundamental para preservar la vida del individuo e incluso la vida de la comunidad. Obviamente que la Torá, no cumplirla, ¿verdad?, desobedecerla, va a traer consecuencias. Pero la Torá, en ese sentido, no es una ley como las leyes que hoy día rigen un país. No es ese el sentido de la Torá. Como ya decía, la palabra Torá es instrucción. Yo le ponía un ejemplo a los hermanos de Santa María anoche. Si usted va en un vuelo y usted está aprendiendo paracaidismo, ¿verdad? Y el instructor le da instrucciones a usted de cómo tiene que hacer funcionar su paracaídas, ¿verdad? Entonces, el instructor le dice a usted: no espere más de 20 segundos. Yo no sé nada de paracaidismo, así que no, no pretendo dar aquí una clase de eso, pero un ejemplo solamente. Supongamos que el instructor le dice: espere 20 segundos antes de tirar el cordelito de su paracaídas. Si usted no espera el tiempo necesario, si usted no sigue mi instrucción, usted corre en riesgo, usted pone en riesgo su vida. Por tanto, si usted quiere disfrutar esta experiencia de lanzarse en paracaídas y al mismo tiempo quiere preservar su vida, tiene que seguir mi instrucción. Por alguna razón, la persona que se está lanzando dice: no creo que el instructor esté en lo correcto, yo creo que voy a esperar 25 segundos, quiero disfrutar más de la caída, así que no voy a esperar 20 segundos, voy a esperar 25. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Al pasar del tiempo que el instructor le ha dado, obviamente
se va para abajo y termina aterrizando de cabeza y se muere. ¿Qué es lo que trato de ilustrar con esto? Esto es lo que la Torá hace. La Torá instruye. Sigue lo que la Torá dice, sigue y obedece la Torá, y vas a vivir, y vas a disfrutar de tu vida, vas a disfrutar de tu relación con Dios en esta tierra. Eso es que básicamente el libro de Proverbios dice. Eso no quiere decir que no va a haber problemas, eso es otro tema que tiene que ver con la sabiduría, ¿verdad? Con la literatura sapiencial. Pero básicamente es eso. Y en el libro, y esto era fundamental para Israel, porque para Israel el éxito de ellos, el disfrutar de la tierra prometida, el tener frutos, el tener lluvia y el tener seguridad, dependían de que ellos oyeran, aprendieran la Torá, temieran y obedecieran. Fallar en esta progresión iba a significar entonces para ellos destrucción. ¿Qué es lo que finalmente pasa? Finalmente Israel va al exilio y en vez de recibir las bendiciones que el Señor había prometido, ellos experimentan las maldiciones de las cuales Moisés habló en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Ahora, la Torá no está en oposición a la gracia. ¿Okay? Juan 1, 16, 17 dice, ciertamente de su plenitud tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En el pasado yo leí esta expresión como entendiendo, ¿verdad?, gracia sobre gracia para hablar de la abundante gracia de Dios. Pero hay un detalle muy importante aquí, ¿verdad? El versículo 16 dice, porque de su plenitud, de la plenitud del Señor, hemos tomado todos, y gracia sobre gracia. El versículo 17 dice, porque, aquí la Reina Valera contemporánea omite esta conjunción, porque, ¿okay? Claramente está en el texto griego. Y este porque continúa con la idea anterior y justifica la idea anterior. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El versículo 17 en griego está ahí, está el hoti, ¿verdad? Hoti, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La otra cosa interesante es este vocablo sobre. ¿Okay? Este vocablo sobre corresponde a esta preposición griega anti, ¿verdad? El texto griego dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Kaiharin anti haritos. El vocablo anti general no significa sobre, más bien significa en lugar de. ¿Okay? En lugar de. Eso significa la preposición anti. Marcos 10 habla y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en lugar de, para dar su vida en rescate por muchos, en favor de muchos, en lugar de muchos. Así que una lectura más correcta, desde el punto de vista gramatical, aquí perfectamente puede ser, ciertamente, o porque de su plenitud tomamos todos, gracia en lugar de gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si esta lectura es correcta, entonces el hoti del versículo 17, porque la ley, que conecta con el 16, está diciendo que la primera gracia es la ley dada por medio de Moisés. Pero luego viene una gracia mayor, una gracia que reemplaza a esa gracia. Y esa gracia ya no es algo dado por medio de un mediador, sino que más bien es la encarnación misma del Hijo de Dios.
Como dice el profesor Daniel Block, el contraste no es entre ley y gracia, sino más bien entre dos maneras en que la gracia ha sido comunicada, en dos momentos clave de la historia. Primero, la gracia de la Torá fue mediada a través de Moisés. Sin embargo, luego, la gracia y la verdad han sido personificadas en Cristo. La Torá entonces es un acto de gracia de Dios, porque permite a las personas saber cómo es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Pero ese acto de gracia es temporal y es limitado. El apóstol Pablo lo explica, lo vimos, ¿verdad? Lo vimos con bastante detalle cuando estudiamos la epístola a los Gálatas y vimos cómo Pablo habla de la gracia como un ayo, una función que era temporal, una función que era limitada. Pablo dice, la ley no puede vivificar. ¿Dónde estaba el error? El error estaba en usar mal la ley. Veamos lo que dice el Señor Jesús en cuanto a la Torá. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino que he venido para cumplir. En Mateo 22, 34, el Señor dice, bueno, el relato dice, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos preguntó, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Señor claramente ve una continuidad en cuanto a la Torá, especialmente en términos de amar a Dios y amar al prójimo. Las epístolas de Pablo, dice en Romanos 7, podemos decir entonces que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. 1 Timoteo 1:8, el apóstol Pablo dice, sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use de manera legítima. Romanos 13, 9 al 10, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Finalmente, Gálatas 5:14, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo el propósito de la Torá. Eso no ha cambiado, eso sigue vigente. No es un medio de salvación, nunca fue, nunca lo fue, nunca fue dado con ese motivo. Obviamente, para poder amar, porque el Señor dice, Él sube, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Sermón del Monte dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? No aborrecerás a tu enemigo, sino que amarás a tu enemigo. El Señor dirá también, amarás o amen a los demás como yo os he amado. Esa es la clase de amor. ¿Cómo se divide la Torá? Si volvemos a nuestro Antiguo Testamento y vamos al Pentateuco, a estos 5 libros, básicamente se divide en dos partes. Génesis del 1 al 11, que es la gran introducción a la Torá, que básicamente trata de la pérdida de la presencia de Dios. ¿Cómo puede recuperarse? ¿Y cómo puede la relación de la humanidad con Dios ser restaurada? La segunda parte de la Torá es la respuesta a esa pregunta. De Génesis 1 al 11, uno puede ver todos los fracasos de la raza humana en intentar traer de vuelta la presencia de Dios. Obviamente el pasaje más icónico de todo esto es la Torre de Babel, donde cierra esta sección inicial y cierra con los hombres, ellos intentando traer a Dios para que baje. Y eso es exactamente lo que ocurre.
Dios desciende. Descendamos pues ahora y veamos esta obra. Pero Dios desciende y desciende en juicio. Dios no desciende para habitar en medio de los seres humanos, sino que más bien desciende para enjuiciar a aquellos seres humanos y aquellas lenguas, ¿verdad? Eh, eh, el inicio de la expansión, aquella generación que quiere traer la presencia de Dios, fracasa en hacerlo por sus propios medios y son esparcidos a través de diferentes lenguas. ¿Qué es lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles? En Hechos de los Apóstoles eso se revierte. Se revierte y la presencia de Dios ahora habita ya no en un templo, sino que por medio del Espíritu Santo mora en todos los creyentes, como de toda raza y toda nación. ¿Cómo eso es graficado? A través de las lenguas. Ahora todos hablan diferentes lenguas por la presencia y la acción del Espíritu Santo, pero pueden entenderse, pueden comunicarse. Dios revierte, ¿verdad? Por decirlo de una manera, hay un segundo Babel en Pentecostés, donde se revierte esa esparción, ¿verdad? Se esparcen por causa del juicio y fracasan en traer la presencia de Dios. Dios es quien actúa, finalmente trae su presencia, el Espíritu Santo mora en cada creyente y eso trae ahora como resultado no el esparcimiento, sino la reunificación de todas las razas en un solo cuerpo en Cristo. Génesis 12, el Deuteronomio entonces va a hablarnos de cómo Dios va a llevar adelante este plan de traer de vuelta su presencia. Y lo va a hacer básicamente a través de un pacto. Lo va a hacer a través de un pacto del pacto abrahámico. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, vamos ahora a hablar un poquito de Génesis. ¿De qué se trata Génesis? Bueno, Génesis no es acerca de ciencia. Creo que este es un error que muchos creyentes muy sinceramente cometen, muy sinceramente en su anhelo de defender la creación y al Dios como el creador de todas las cosas, ignoran y pasan por alto en la principal función de Génesis. Génesis no es un libro de ciencia, es acerca de teología. Y se escribe no para explicar cómo el mundo llegó a funcionar en términos científicos como nosotros lo entendemos hoy. El concepto de ciencia, tal cual nosotros lo conocemos, es algo ajeno a las personas en aquellos días. Ellos no manejan el tema de la ciencia. Para ellos las estrellas, el sol, la luna, se asocian con deidades. No tienen idea que la estrella una estrella es un gran volumen de gas incandescente que está a millones y millones y millones y millones y millones y millones de kilómetros de nosotros, ¿verdad? Ellos ni siquiera saben que la Tierra gira, no saben que la Tierra gira en torno al Sol. Ellos piensan que el Sol gira en torno a la Tierra. Es algo que se descubrió hace relativamente poco. No saben que la Tierra es una esfera, aunque hay algunos por ahí que dicen que la Tierra es plana. Pero bueno, el profesor John Walton dice, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Eso quiere decir que el mensaje de la Biblia es absolutamente para nosotros, pero que nosotros no somos los destinatarios originales. ¿Ok? Nosotros no somos los destinatarios originales. Nosotros hemos recibido la escritura como palabra de Dios, obviamente. Pero nosotros no fuimos los destinatarios originales. Eso significa que tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que vivían hace 2000 años, o 3000 años, o 4000 años atrás. En cuanto al antiguo cercano oriente, el relato de Génesis, específicamente el relato de la creación, se escribe para hacer entender a Israel que los tantos relatos que existen en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, son relatos que no se corresponden a la realidad de Dios. Uno de los casos más emblemáticos es el famoso Enuma Elish. El Enuma Elish es un relato babilónico de cómo la Tierra llegó a existir, cómo el universo llegó a existir. La palabra Enuma Elish son las primeras palabras cuando comienza el poema,
cuando en lo alto. Así comienza el Enuma Elish. Estas son las palabras, Enuma Elish, cuando en lo alto. Varias deidades, en este caso está Tiamat y Apsu, aguas saladas, aguas frescas, el agua en el mundo antiguo, en el antiguo cercano oriente, Ako, antiguo cercano oriente. Las aguas se asocian con caos. Los hijos nos dejan dormir a Tiamat y Apsu. Uno de esos hijos es Ea, él asesina a su padre Apsu y somete las aguas, estas aguas peligrosas, las aguas saladas. Tiamat, la mamá, está muy molesta, así que envía un demonio para que mate a Ea. Ea está asustado y le hace un desafío para que alguien derrote a este demonio Kingu. Uno de los hijos de Ea, es decir, nieto de Tiamat, Marduk, que llegó a ser importante en la mitología mesopotámica, lucha, pero con la condición de que él llegue a ser el principal rey, dios del panteón. ¿Qué diferencia con Génesis? El relato de Génesis presenta a Dios como un Dios soberano. Dios no es, la creación no es el resultado de batallas cósmicas y peleas familiares entre los dioses. Dios habla y la creación llega a existir. Dios no tiene rivales. Dios no tiene rivales. Salmo 33:6 habla de esto. Dice, con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Salmo 148:1, alabado sea el Señor desde los cielos, alabado sea el Señor en las alturas. Que alaben al Señor todos sus ángeles, que alaben al Señor todos sus ejércitos, que alaben al Señor el sol y la luna. Los ejércitos generalmente se asociaban con las estrellas. El sol y la luna eran considerados muchas veces deidades. Que alaben al Señor los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Así como ellos entienden el mundo. Y Génesis se escribe dentro de ese contexto. Moisés y aquella generación no tiene idea de átomos, no tiene idea de células, no tiene idea de microscopios, no tiene idea del concepto de años luz, no tiene idea de nada de eso todavía no viene. Dios escribe y hace su revelación en términos que se acomoden al contexto y a la cosmovisión que existe en aquel entonces. En cuanto a la humanidad, esto es muy interesante. En cuanto a la humanidad, en las tradiciones mesopotámicas, las personas son creadas para servir a los dioses, porque los dioses están cansados de hacer las tareas. Entonces crean a los seres humanos para que ellos les provean de comida, de abrigo y todo eso. Así que los dioses crean a la humanidad básicamente como esclavos. Y esta es la forma de relación que existe entre los dioses y la humanidad en el Ako, en el mundo, en el antiguo cercano oriente. Es lo que mi profesor John Walton llama la gran simbiosis. Es decir, nosotros, los seres humanos trabajan para los dioses proveyendo lo que los dioses necesitan y los dioses proveen para los humanos de protección. Así funciona. ¿Ya? Este concepto de alguna manera existe también hoy. No quiero ofender a nadie, pero si es que alguien está escuchando esto. Pero cuando alguien, por ejemplo, hace una manda, lo que está intentando hacer es, de alguna manera, replica este modelo de yo te doy algo y a cambio tú me das algo a mí. ¿Okay? En este sentido, los dioses son vistos como teniendo necesidad. Los dioses duermen, los dioses comen, los dioses hay que despertarlos, etc. De pasadita, ¿verdad? La torre de Babel, que mencionábamos recién, que corresponde muy probablemente a lo que se conoce como un sigurat. ¿Verdad? Un sigurat, en la parte de arriba del sigurat, había una mesita
y no sé si una cama, no me acuerdo ahora de todos los detalles, pero sí había un lugar donde los sacerdotes subían, ¿verdad? Y entonces dejaban, aquí en este lugar, dejaban comida para los dioses. Para los que quieren saber un poco más, si tienen una Biblia católica, pueden leer la historia de Bel y Daniel. Y Daniel le prueba al rey que el dios de ellos, el dios Bel, porque el rey decía, nuestro dios Bel es tan grande y es tan poderoso, y nuestro dios Bel todos los días se come lo que los sacerdotes le dejan en el templo, y Daniel le dice, mira, la verdad es que son los mismos sacerdotes y su familia los que se comen la comida que le llevan a Bel, y yo te lo voy a probar, y eso es lo que Daniel hace. Daniel prueba que Bel es un ídolo que no come la comida que le dan, sino que son los sacerdotes. ¿Qué diferencia con la humanidad? Primero que todo, Dios crea la humanidad no porque Dios tenga una necesidad, los crea a su imagen, número uno. Número dos, los crea para que sean sus corregentes. Y número tres, para establecer una relación con ellos. Dios no crea a los hombres para que los hombres le provean de algo a Él. Al contrario, Dios crea y Dios provee de todo lo necesario para el ser humano. Dice, he aquí todos los árboles del huerto os serán para comer. Dios provee para las necesidades del ser humano, no son los seres humanos los que proveen para Dios. Cuando Dios pone a Adán, cuando Dios pone a la humanidad en Edén, entonces Génesis lo describe en términos de un lugar de reposo, un lugar donde ellos pueden estar en tranquilidad, en quietud, en relación con Dios. Este es el texto hebreo. Vayikach Adonai Elohim et Hadam, puso el Señor Dios, y tomó el Señor Dios al hombre y lo hizo reposar, lo hizo estar, lo puso, ¿verdad? Pero el vocablo Noah, de donde viene el nombre Noé, se asocia con la idea de reposo. Vayanijehu, los hizo reposar en el jardín del Edén, y luego es para servir y para guardar, o para guardarlo. Para servir y para guardarlo. Estos dos vocablos que aparecen aquí, leovda y ul shamra, eved y shamar, son dos verbos que cuando aparecen juntos, interesantemente, aparecen en un contexto de culto, en un contexto de ritual. Vocablo que se ocupa para hablar de los levitas. Ellos sirven y guardan el tabernáculo. Así que es muy posible que el texto sugiere no solamente que Adán y Eva eran jardineros, más bien los vocablos Eved o Avar y Shamar sugieren que ellos estaban allí cumpliendo una función cúltica. El templo, el jardín del Edén, más que un jardín, es un lugar sagrado donde la presencia de Dios está y donde el ser humano puede estar en una relación con Dios sirviéndole y adorándole. Nada que ver con lo que los dioses, los dioses mesopotámicos transmitían. Algo muy importante también aquí en la Torá y en Génesis tiene que ver con los pactos. Esta es la manera en que Dios va a llevar su plan adelante. Lo va a hacer a través de pactos. Esta es otra manera de leer la Biblia en su totalidad. Si alguien dice, mire, yo leo la Biblia a través de los pactos, eso no estaría mal, porque claramente los creyentes estamos bajo un nuevo pacto, ¿verdad? Así que los pactos son importantes en la Biblia. Génesis 1 al 11 presenta el avance del pecado y sus estragos en la humanidad. Todos los esfuerzos por recuperar la presencia de Dios fracasan. Pero a partir de Génesis 12, vemos la historia de Dios. Esto es importante.
es la historia de Dios y cómo se revela a sí mismo a la humanidad. Obviamente, esta autorrevelación progresiva tiene su culminación máxima en la persona del Señor Jesús. Esta es la revelación máxima. Dios se hace hombre y habita en medio de los seres humanos. Y aunque Él muere, resucita y asciende, pero Él asciende y Él dice, no dejaré solos, os enviaré otro consolador. Y hoy día el Espíritu Santo, Dios mismo, habita en cada creyente. Génesis, otro tema importante dentro de los temas de Génesis es el tema de la bendición. La bendición es mucho más que un buen deseo. A veces los hombres bendicen, pero es muy diferente cuando Dios bendice a cuando Dios bendice. Cuando Dios bendice, básicamente tiene que ver con un favor que Dios otorga, pero es un favor que capacita. ¿Okay? Es un favor capacitador, si puedo decirlo de esa manera. Ayuda a los que reciben la bendición a poder seguir adelante y llevar adelante los planes y los propósitos de Dios. Una de las cosas que vamos a ver en Génesis es estas dos cosas. Por una parte vamos a ver cómo progresa la bendición y también vamos a ir viendo cómo van apareciendo obstáculos. Por ejemplo, en Génesis 12:7 el Señor bendice a Abraham, a tu descendencia le daré esta tierra, y edificó allí un altar. Pero resulta que un par de versículos más abajo dice, hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto. Y lo que aparentemente es una bendición, que obviamente promete mucho, prontamente encuentra un obstáculo. Otro ejemplo en Génesis del progreso de la bendición y la aparición de un obstáculo tiene que ver con la descendencia de Abraham. Dios le dice, tu descendencia será como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Combiné las dos figuras en una ahí. Pero resulta que Sara es estéril. Así que Dios promete algo, Dios bendice, pero al mismo tiempo va apareciendo un obstáculo a esa bendición. ¿Cómo esa bendición se va a llevar a cabo? Entonces Génesis también va introduciendo algo que es muy importante en la historia de Dios en relación con la humanidad, y es que la humanidad tiene que aprender a confiar en Dios. Desde un principio. La fe no es algo nuevo de ahora. La fe es algo muy antiguo. Por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. La fe no es algo del Nuevo Testamento. Dios en el libro de Génesis va a demostrar una y otra vez su capacidad de superar los obstáculos y remover peligros mientras cumple sus promesas y provee de lo necesario para que ese pacto avance. Así que, ¿de qué se trata Génesis? Bueno, Génesis no es un libro de ciencia, no es un libro que explica el cómo científicamente el mundo llegó a existir. Génesis simplemente dice que el universo es obra del poder creativo, del poder incontrarrestable, sin rivales, de Dios. Pero algo que no mencionó aquí, pero lo tengo en un video, es la continuidad que existe de Génesis a Deuteronomio. Es muy interesante ver cómo existe una continuidad teológica, narrativa, pero también literaria. Y lo literario ayuda a reforzar lo teológico. ¿Cuál es el libro que viene después? El libro que viene después de Génesis obviamente es Éxodo. La palabra Éxodo viene de la Septuaginta. No es el nombre en hebreo el nombre es Shemot. La palabra Shemot significa nombres. Ahora, alguien escribió que en pocas palabras el libro de Éxodo se trata de cómo el Señor transforma un éxodo a un éxodo. Noten ustedes cómo comienza el libro de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron
Baele Shemot, estos son los nombres, aquí está el nombre, Shemot, este es el nombre que recibe el libro, nombres. Ele Shemot Bnei Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel, Jabaim Mitzrayim, Mitzrayimá, los hijos de Israel que entraron a Egipto, Mitzrayim. Mira, G directiva ahí. Así comienza Éxodo. Éxodo, la palabra Éxodo significa salir, pero Éxodo comienza diciendo o hablando de los que entraron. Pero eso no corresponde a la promesa. ¿Cómo termina Génesis? Génesis termina con la descendencia que fielmente Dios le da a Abraham, pero esa descendencia no está en la tierra que Dios prometió. Génesis termina con el pueblo, o con un pueblo en formación, con la descendencia que Dios prometió. Termina el libro habitando en una tierra extraña, que es la tierra de la cual tienen que salir de Egipto. Así termina Génesis. Génesis termina hablando de muerte. Y de muerte en una tierra ajena. ¿Qué es lo que va a hacer Éxodo? Éxodo va a revertir eso. Éxodo habla de una salida. Éxodo, cómo transforma una entrada a una salida. Es muy interesante que cuando uno va al libro de Éxodo, al final del libro, se habla de cómo la presencia de Dios iba delante de Israel donde quiera que ellos salían. Porque la nube de Yahvé, en Éxodo 40, 38, dice, porque la nube de Yahvé estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas, en todos sus viajes, en todas sus salidas. Así comienza Éxodo y termina hablando de la presencia de Dios en todas sus salidas, en todos sus viajes. Principal tema, uno de los principales temas teológicos del libro de Éxodo, entonces, tiene también que ver con la autorrevelación de Dios. Esta autorrevelación comienza y se expresa al principio por medio de actos divinos de liberación y luego el establecimiento de un pacto. Obviamente, la idea de pacto otra vez es prominente en el libro de Éxodo, pero el pacto ya no es con una persona, sino que ahora el pacto es con una nación. Y ese pacto obviamente que va a jugar un rol fundamental en el desarrollo de la nación de Israel. ¿Cuáles son algunos de los principales temas teológicos del libro de Éxodo? Bueno, la liberación de Egipto revela, por una parte, la fidelidad de Dios en guardar el pacto hecho con Abraham. Dios no se ha olvidado de eso. En Génesis 13, 14, 17, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, y yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda esta tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el versículo 7 del capítulo 15 de Génesis, el Señor le dice a Moisés, a Abraham, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra, para darte en posesión esta tierra. Entonces, en Éxodo 3:7, el Señor le dice a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Mi pueblo. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que el Éxodo tiene mucho que ver con la respuesta, ¿verdad? Dios responde y Dios actúa para o en favor de su pueblo. Bueno, hay bastante más que decir aquí, pero ya el tiempo nos alcanzó, pero ya quedó introducido.
si el Señor lo permite, me parece que vamos a poder tener una reunión en julio, que debería ser, creo que debería ser el jueves 7 de julio, si no me equivoco. Ahí deberíamos tener una tercera reunión. Entonces en esa reunión vamos a terminar de ver esta parte que hoy día hemos introducido del resto de los libros de la Torá. Por ahora vamos a quedar hasta aquí y espero que vuestro interés en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco pueda incrementarse y puedan animarse a leer y aprender más de esta parte fundamental de la Escritura. Padre, gracias por lo que hemos podido leer, aprender de tu palabra. Hemos sido recordados de muchas cosas, que tú eres un Dios soberano, que no hay otro como tú, que por el poder de tu palabra todas las cosas llegaron a ser y todas las cosas llegaron a existir. Pero también que eres un Dios fiel, que eres fiel al pacto, que eres fiel a lo que prometes. Tú vas a actuar en concordancia a tu carácter. Por tanto, podemos confiar en ti, porque tú eres aquel que cumple lo que promete y que tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo que pueda que pueda aparecer y que pueda obstruir el cumplimiento de tus planes y tus propósitos. Nos encomendamos a ti con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.